La función DIASLAB en Excel nos ayudará a obtener el número de días laborables entre dos fechas establecidas. Esta función nos permitirá especificar un conjunto de días vacacionales que serán excluidos de los días laborables contabilizados. Esta función contabiliza los días laborables que van de lunes a viernes y excluye los fines de semana, que son sábados y domingos. La sintaxis es la siguiente. Al colocar esta función, nos pide como primer argumento, de manera obligatoria, la fecha inicial, que es la fecha a partir de la cual se comenzarán a contar los días laborables. Como segundo argumento, la fecha final, también de manera obligatoria, es la fecha que marca el final de la contabilización de los días laborables. Y por último, el argumento de las vacaciones, que es de manera opcional, es el conjunto de una o varias fechas que serán excluidas del calendario de días laborables. Para entender mejor esta función, veamos la resolución de los siguientes ejemplos. En este primer ejemplo, nos piden calcular los días laborables del siguiente trabajador. Como verán, acá nos dan un cuadro en donde nos brindan la fecha inicial, la fecha final y los días vacacionales. En otras palabras, este ejercicio nos pide contar los días que trabajó Joaquín, que es el trabajador, entre la fecha inicial y la fecha final, pero excluyendo las fechas vacacionales. Lo haremos de la siguiente forma. En este segundo ejemplo, nos piden calcular los días laborables del mes y del año actual. Como verán aquí, solamente nos dan la fecha inicial y la fecha final, y con ello haremos el sencillo cálculo. Recuerden que el dato de las fechas vacacionales son opcionales. Para hallar los días laborables totales de un año, lo haremos digitando en el primer argumento de la sintaxis el primer día del año y en el segundo argumento el último día del mismo año. En total serían 260 días que trabajan, excluyéndose sábados y domingos durante todo el año. En este tercer ejemplo, calcularemos los días laborables de las siguientes fechas, pero en esta ocasión considerando las fechas vacacionales. Simplemente reemplazamos los datos en la sintaxis de la función y obtendremos el resultado. La función DIASLAB INTL devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables, con parámetros de fines de semana personalizados. Estos parámetros indican cuáles y cuántos días son días de fines de semana. Los días de fines de semana y cualquier día especificado como festivo o vacacional no se considerarán como días laborables. La sintaxis es la siguiente. Al colocar esta función, nos aparece que tenemos que poner en el primer argumento la fecha inicial, que es la fecha donde se inicia el conteo de los días laborables. Seguidamente, la fecha final, que es la fecha en donde se finaliza el conteo.
Siguiendo el argumento de fin de semana, de manera opcional, es el número que especifica el día o días que serán considerados como fin de semana. Como verán aquí, cada número tiene un concepto diferente para definir el fin de semana. Y por último, el argumento de días no laborables, de manera opcional, es el conjunto de una o varias fechas que indican los días que no se laboran. Para entender mejor esta función, veamos los siguientes ejemplos. En el primer ejemplo, nos piden calcular los días laborables del mes de abril del año 2020, sin considerar los fines de semana. Lo haremos de esta sencilla forma. Con el uso de la función en mención, pondremos lo siguiente. Al llegar a este tercer argumento, nos aparece un cuadro en la parte inferior, el cual servirá para especificar el día o días que no serán contados. En este caso será el número 1, porque el ejercicio nos pide no considerar los fines de semana, y según el calendario que nos ponen aquí, los sombreaditos de amarillo son sábados y domingos, son días que no se trabajan, o sea, fines de semana. En este segundo ejemplo, calcularemos los días laborables del mes de abril del año 2020, considerando solo el día domingo como día no laborable. En este tercer ejemplo, calcularemos los días laborables del mes de abril del año 2020, considerando solo el día martes como no laborable. Until we meet though, falling on my feet though, wait until we meet there. En este cuarto ejemplo, calcularemos los días laborables del mes de abril del año 2020, considerando los días viernes y sábados como no laborables y además los días 14, 22 y 30 como días festivos, o sea, considerados como días vacacionales. Did you feel it though? We were riding low and only the thing I know, you think I know. We could be lovers, hiding under covers. Oh darling, you're all that I'll ever need, I'll ever need. Alright, wait until we meet though. La función dialab devolverá una fecha que se calcula sumando o restando a una fecha inicial un número determinado de días, teniendo en cuenta o no los días festivos, vacacionales o feriados. Por ejemplo, si partimos del 1 de enero del 2020 y le sumamos 8 días laborables, obtendremos como día laborable más cercano a esta fecha inicial el 10 de enero, ya que no se contabilizará ni sábados ni domingos. Recuerden que a este tipo de días laborables se le conocen también como días hábiles. La sintaxis de esta función es la siguiente.
En el primer argumento tendremos que poner la fecha inicial. Esta es la fecha o función en sí, en donde se partirá el conteo. Los días laborables es la cantidad de días y no fines de semana ni festivos que se adicionan o se subtraen de la fecha inicial. Un valor positivo devuelve una fecha futura, mientras que uno negativo produce una fecha pasada o anterior. Y por último, el argumento opcional de festivos o vacaciones es un rango que indica otras fechas que omiten el cálculo. Veamos algunos de estos ejemplos para tenerlo más en claro. En este primer ejemplo, calcularemos la fecha final de la misión del siguiente empleado. Como datos, nos brindan la fecha inicial y el número de días hábiles para cumplir la misión. Con ello, haremos la fecha final de la misión, primero sin tener en cuenta los feriados y posteriormente incluyéndolos. Lo haremos de la siguiente forma. Como verás aquí, nos piden incluir feriados. Para ello, nosotros tenemos aquí ya creada una tabla aparte con los feriados que en sí pueden variar de acuerdo al país en el cual te encuentres. En mi caso, todos estos feriados son peruanos. Entonces, teniendo esta tablita con los feriados establecidos, recuerden crearlas ustedes también. Podremos calcular incluyéndolos para su descarte. En este segundo ejemplo, una empresa contratará a una persona para trabajar 20 días. La empresa quiere saber qué fecha terminará el contrato, sin tener en cuenta los días festivos. En este tercer ejemplo, piden lo mismo, pero con la fecha de contrato distinta, con 27 días hábiles teniendo en cuenta los días festivos. En este cuarto ejemplo, calcularemos la fecha de pago de los siguientes proveedores, teniendo en cuenta los días festivos.
La función dialab-intl devuelve el número de serie de la fecha que tiene lugar antes o después de un número determinado de días laborables, con parámetros de fines de semana personalizados. Estos parámetros indican cuáles y cuántos días son fines de semana. Los días de fines de semana y cualquier día especificado como festivo no se consideran días laborables. La sintaxis de esta función es la siguiente. En el primer argumento nos piden la fecha inicial. De manera obligatoria, es la fecha en donde se inicia el conteo de los días laborables. En el segundo argumento se pondrán los días. De manera obligatoria, es el número de días laborables a contar después de la fecha inicial. El siguiente argumento de fin de semana, de manera opcional, es un rango donde están especificados los días festivos que serán excluidos del conteo. Y por último, los días no laborables, de manera opcional, es el rango de feriados o días festivos a incluir en la operación. Para entender mejor esta función, veamos estos ejemplos. En este primer ejemplo, calcularemos la fecha de pago de un cliente que debe cancelar dentro de 20 días, sin considerar los fines de semana. Como verán, en este tercer argumento nos aparece un cuadrito en la parte inferior. Es ahí donde debemos especificar qué día o días no queremos que nos consideren en el conteo. Como el ejercicio nos pide no considerar fines de semana y sabemos que estos días son sábados y domingos, seleccionaremos el número 1 y damos Enter. En este segundo ejemplo, calcularemos la fecha de pago de un cliente que debe cancelar dentro de 20 días, considerando solo el día domingo como día no laborable. En este tercer ejemplo, nos piden calcular la fecha de pago de un cliente que debe cancelar dentro de 20 días, considerando solo el día miércoles como día no laborable. En este cuarto ejemplo, calcularemos la fecha de pago de un cliente que debe cancelar dentro de 20 días, considerando los días miércoles y jueves como día no laborable, además de los días 7, 14 y 21 como días festivos o vacacionales. Para concluir, veamos brevemente las principales diferencias entre estas 4 funciones de fechas tocadas en este video. Con la función diaslab, hallaremos la cantidad de días trabajados entre 2 fechas, excluyendo los días festivos. Con la función diaslab-intl, hallaremos la cantidad de días trabajados entre 2 fechas, excluyendo opcionalmente los fines de semana, con parámetros específicos, y los días festivos. Con la función dialab,
Hallaremos la fecha final calculando la sumatoria de la fecha inicial con los días hábiles, teniendo en cuenta opcionalmente los días festivos que variarán en el país el cual uno se encuentre. Se excluyen también los fines de semana, que son sábados y domingos. Con la función dialab-intl hallaremos la fecha final calculando la sumatoria de la fecha inicial con los días hábiles, teniendo en cuenta opcionalmente los fines de semana con parámetros específicos y los días no laborables o festivos.